información. Eso. Listo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, muchachos, la última vez que nos vimos, nosotros, como pues pueden recordar, estábamos en esta parte, pues en el taller de laboratorio número 4. Esta guía es dedicada estrictamente y absolutamente a todo lo que tiene que ver con MOSFET, ¿vale? La caracterización, pues ya la habíamos mirado. Sabíamos que a partir de una serie de... Uy, esto de la clase anterior. A partir de un circuito podíamos saber algunas características básicas de un MOSFET. Un MOSFET que es un transistor pues de efecto de campo. Ahora, pues así como a modo de recorderis, es de manera muy sencilla, muy castiza. Recuerden que pues el MOSFET es un elemento que funciona o que funciona como una especie de grifo de agua, ¿vale? ¿Cómo es esto? Bueno, un grifo de agua, si nosotros lo tenemos cerrado, no va a fluir ningún tipo de agua de un lado al otro. Digamos que aquí está el agua, el grifo está cerrado, entonces no fluye nada. Ahora, si nosotros empezamos a abrir el grifo y después de cierto movimiento empezamos a hacerlo más grande, perdón, a abrirlo más, pues va a fluir agua. Entonces es eso mismo, realmente el flujo de corriente de un lado al otro, de un extremo que llamamos drain al otro extremo que llamamos source, depende exclusivamente de que haya una diferencia de campo entre un terminal que llamamos gate y otro que llamamos source, ¿vale? Ahora, si el efecto de campo es más grande, el canal va a ser más grande y va a dejar pasar más agua. Simplemente, pues, si abrimos más la llave, pasa más agua. ¿Listo? Entonces lo mismo pasa acá. Nosotros en esta guía, que se trata de amplificadores, lo que intentamos es, claro, abrir y cerrar constantemente el grifo, levemente, hacer leves cambios para que esto, los cambios como la apertura del grifo, tengan una influencia en los cambios de agua. Y ese pues es el fenómeno que permite que haya una amplificación de un lado al otro. ¿Listo? Así en palabras muy castizas. Si nosotros influimos en esta manguera y tenemos como una especie de movimiento armónico, esto se va a ver representado justamente en la corriente, ¿m? La cual también cambiará y pues dependiendo de donde nuestra salida esté nuestra salida, pues obviamente también cambiará. ¿Listo? Cambiará este voltaje. Bueno, entonces, recordemos. Listo. El estado en el que no fluye nada de agua o de corriente, ya llamémoslo como es el estado de corte. Este estado se caracteriza simplemente porque la corriente es nula. No hay paso de corriente, no hay canal. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir.
Listo. Ahora, ya cuando tenemos flujo de corriente podemos tener dos diferentes estados. Uno que es región de triodo. Bueno, estados, regiones. Podemos estar en dos diferentes regiones. Triodo y saturación. En triodo hay paso de corriente, pero eh, digamos que la relación entre la corriente, o bueno, para saber cuánta corriente fluye de un lado al otro, dependemos de tanto el voltaje de gate source, es decir, la apertura de la válvula, por decirlo así, y también del voltaje drain source. Pero nosotros lo que queremos es que, es que solamente el control de este paso de corriente, de este paso de agua, esté estrictamente ubicado a partir del control que nosotros ejercemos acá. Por tanto, pues lo que nosotros necesitamos realmente es estar en estado de saturación, de tal manera que la corriente solo vaya a depender del voltaje de gate source. Este es el estado que nosotros utilizamos para la amplificación y pues específicamente todo lo que vamos a hacer en este taller y la mayoría de lo que trabajamos en el curso. ¿Listo? Cuando no nos interesa la corriente, utilizamos o podemos también estar en zona de triodo, como en el caso de las compuertas. Las compuertas no necesitamos saber cuánto es la corriente, necesitamos saber, ¿hay paso de corriente o no hay paso de corriente? ¿Hay voltaje positivo o hay corte? Listo, pare de contar. Pero aquí sí necesitamos tener un control, por lo tanto, tenemos que trabajar en saturación. ¿Listo? Bueno, ¿esta saturación qué implica o qué condiciones debe cumplir? Bueno, primero, no estar en corte, es decir, tener voltaje, perdón, una corriente mayor a cero. Y como segundo, pues algo que lo diferencia de triodo es tener, o que bueno, que la diferencia de potencial entre drain y source sea mayor o igual a la que hay entre gate y source menos BT, que BT sabemos que es un parámetro preestablecido, el cual depende del MOSFET que nosotros escojamos. ¿Listo? Si cumplimos estas dos cosas, estamos en saturación. Si no las cumplimos, salimos de saturación. Así de simple. Bueno, decíamos que esta relación la queríamos únicamente entre estos dos. Pero bueno, entonces, si estando en saturación, podemos asegurar que vamos a tener una relación de esta manera. Siendo Kn y Bt dos parámetros estáticos que dependen del MOSFET, pues tenemos una relación que solo depende de Vgs y que pues le va a dar un valor a la corriente. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Ahora, ahí va lo fácil, ahí va el recorderis. Vamos a trabajar sobre algo nuevo, que es, bueno, ¿cómo podríamos visualizar estas zonas en un solo plano, en una sola gráfica, y poder interactuar con ellas para facilitar el entendimiento que tenemos del circuito? Bueno, esto se puede hacer a partir de las gráficas que nosotros creamos con las curvas bueno, las curvas de corriente, de corriente de drain contra voltaje drain source, cambiando el valor de VGS. Pero bueno, ya vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, este es un circuito, ustedes deben diseñarlo. Este es un circuito que me va a permitir poder
sacar estas curvas que, como les digo, nos pueden representar muy bien lo que está pasando dentro del MOSFET. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Bueno, si ya tenemos una ecuación que nos relaciona, pero un momento, disculpen, bueno, volvemos. Si ya tenemos una ecuación que nos relaciona BGS con ID, si nosotros tenemos un valor de BGS, pues nos debería dar un valor fijo de ID. Bueno, ¿qué pasa? Cuando lo metemos con otra variable, que es BDS, vamos a notar que pues se nos crean diferentes zonas de trabajo. Y pues que la corriente, siendo que, o sea, en la zona de saturación, pues como no tenemos metido en ningún momento este valor BDS, pues podemos decir que es constante o que no tiene relación con el valor que es independiente al valor de la corriente. Pero eso pues se puede ver en estas gráficas, ¿no? Ahora, estas gráficas en estas gráficas podemos identificar las regiones de las que ya les he hablado. Vamos a cogerla acá, vamos a utilizarla. Un momentito. Vamos a ver. Para, vamos a pasarlo acá para estudiarlo mejor. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué hay tres diferentes líneas? En esta ecuación yo lo que hice fue perdón, en esta simulación lo que hice fue cambiar el valor con el que alimentaba el gate. Como les decía, abrir más o menos la perilla de agua. Entonces, el, el valor más pequeño, es decir, el valor de la verde, es 1.483. ¿Sí? O bueno, pongámosle a 1. No, a ver, eh, uy, no, está como muy gruesito. Listo, entonces aquí el voltaje gate source es igual a 1.48. En el azul es BGS igual a 1.53 y el rojo es BGS igual a 1.58. ¿Listo? Como ya sabemos, entre más abramos la perilla, entre mayor sea el voltaje gate source, más flujo de corriente va a haber. Pero entonces, vamos a dividir esto en tres secciones distintas. Esta y, a ver, ah, utilicemos la regla. Eso, listo. Entonces, bueno, esta es una zona, esta es otra zona y la de adentro es otra zona. La zona que estoy señalando, que estoy subrayando,
¿Cuál creen que sería? ¿A qué región creen que haría énfasis cuando la subrayo? Corto. Claro, región de corte. Perfecto. Obviamente región de corte porque es la parte que está de 0 amperios para abajo. Aquí no se va a poder pasar más abajo de 0 amperios. Pero pues entendemos que pues ya cuando llega a esta parte, ya a partir de eso ya está en región de corte. O que esté en cero ya es región de corte. Listo. Esta parte que en donde la corriente cambia según... perdón. Yo lo estaba haciendo mal acá. Ese es el valor del voltaje, disculpe. Sí, es así. No, no el de la... ay, no es el valor del tiempo, sino el valor del voltaje. El valor del voltaje en el eje X y el valor de la corriente en el eje Y. Bueno, mm, bueno, digamos que esta, la forma es parecida. Digamos que esto es voltaje. Ahora, ¿cómo llamarían a esta región que estoy sombreando? ¿Cuál sería la que creen que a la que pertenece esta región? Siendo que hay un cambio en la corriente a partir de un cambio en el voltaje drain source. La zona triodo. Claro, exactamente, la región de triodo. Porque hay un cambio en la corriente según el cambio en el voltaje de drain. Bueno, y solo nos queda esta región grande, en donde la corriente es aproximadamente constante. Y pues obviamente ya sabrán que esta región pertenece a saturación. Listo. Bueno, ahora, que esté en saturación va a depender de dos cosas. Primero, del valor de corriente y segundo, del valor de voltaje, obviamente. Si esto es una gráfica que tiene voltaje y corriente, pues obviamente si yo escojo un punto, digamos, no sé, punto en esta parte, pues obviamente, uy, no sabía que eso servía para eso. Bueno, si yo escojo un punto por acá, lo que va a pasar es que no voy a estar dentro de la región de saturación. No basta solo con escoger el valor de la corriente, sino también el valor del voltaje drain source. ¿Listo? Entonces, bueno, quémosle una foto a esta. Listo. Entonces, mi MOSFET, para asegurar que esté en región de saturación, como les digo, tenemos que asegurar dos cosas. Bueno, el valor de el voltaje de BDS, que no esté por acá, que no esté por acá atrás, sino que esté bien ubicado por acá, bien dentro de la zona de saturación, y el valor de la corriente, ¿no? Ese punto que yo defino para trabajar
es un punto que yo puedo llamar un punto de polarización. En la literatura se representa con la letra Q, ¿sí? Un punto de voltaje drain source y de corriente de drain, de trabajo, ¿sí? QQ. Bueno, listo. Hasta ahí vamos todos. Sí, no, casi. Preguntas, dudas. Sí, señor, ya vamos bien. Ah, ok. Bueno, listo. Bueno, ahora, yo les comenté que, pues, o sea, en esta parte, el voltaje drain source es independiente del voltaje, eh, perdón, el voltaje es independiente de la corriente, el voltaje BDS es independiente de la corriente. Sin embargo, como nosotros polarizamos, como realizamos la polarización de nuestros dispositivos a partir de solo una fuente de alimentación, o sea, no podemos hacer lo que estoy haciendo aquí en mi simulación de curvas, que simplemente le aplico un voltaje drain, otro voltaje en source. Aquí no podemos hacer eso, utilizamos las resistencias para pues elegir nuestro punto de polarización. Entonces, sí o sí, nuestro voltaje de drain va a estar conectado a nuestra corriente. ¿Por qué? Pues simplemente porque están en un mismo circuito. Este voltaje no puede, este voltaje, de, el voltaje drain source no puede crecer tanto, no puede crecer independientemente de la corriente porque pues si crece demasiado, pues en algún momento la corriente se tiene que ver afectada. Eso es lógico. Pero ¿cómo están atadas una a la otra? Bueno, es algo parecido a lo que veíamos cuando nosotros estábamos en diodos. Vamos a verlo así. Independientemente del elemento que esté acá, tenga el KN que tenga el BT que tenga, sea un MOSFET, un BJT, sea cualquier cosa. Nosotros si hacemos un lazo, podemos ver que el voltaje VDD se va a distribuir de la siguiente manera. Parte del voltaje va a recaer en la resistencia de drain, que va a estar denotado por el valor de la resistencia por el valor de la corriente, más, obviamente, el valor de BDS, más el valor de la resistencia de source multiplicado la corriente, ¿no? Una malla sencilla. Ahora, si nosotros modificamos levemente esto, le hacemos un poquito de carpintería a la ecuación, vamos a llegar a este resultado. Vamos a factorizarla, vamos a despejar y nos quedaría de esta manera. Si alguno tiene dudas, pues puede hacerlo muy rápido ahí, pero créanme que solamente cuestión de carpintería. Nos vamos a dar cuenta que hay una relación o sea, una relación que es heredada de la configuración que estamos usando. O sea, bueno, de la configuración de la alimentación que estamos usando, del circuito que estamos usando, que es esta, que es que sí o sí los valores de nuestras resistencias y de nuestra alimentación van a denotar cuál sería el cambio que tiene
Si yo pongo más voltaje, mi corriente va a disminuir. ah, sí, y pues viceversa. Si yo lo pongo este más pequeño, esta va a hacerse más grande. ¿No? Es simplemente porque están conectados en un solo circuito y pues es como básicamente, sí, los recursos son limitados. No puedo poner infinitamente grande el voltaje sin hacer infinitamente pequeña la corriente. Algo así, ¿vale? Pero bueno, esta relación que la podemos ver lineal, puesto que esto es una constante y esto también es una constante, se va a denominar como recta de carga. Ya lo habíamos visto con diodos. Ahora el concepto lo vamos a aplicar a MOSFET. Recta de carga y esta es la recta de carga de DC, porque solo estamos considerando la alimentación del elemento, del MOSFET, ¿vale? Recta de carga de DC. ¿Y esta qué nos va a permitir? Nos va a permitir, digamos, en un gráfico como este, denotar cuál es el valor o bueno, dónde va a estar ubicado mi punto de polarización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es como si tuviéramos un sistema de dos ecuaciones, aunque bueno, no, de hecho sí es un sistema de dos ecuaciones, aunque no dos incógnitas. Cojamos este como primera ecuación y la ecuación de saturación como segunda ecuación. ¿Mm? Tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, ID, BDS, BGS. Sin embargo, como está ahí, cuando está ahí se pueda definir, vamos a tener el valor de BGS. Entonces, pues, por eso es que lo podemos representar en estas curvas. Ahora, voy a poner un ejemplo. Voy a usar como ejemplo esta, este circuito. Este es un source degenerado, ¿sí? Y pues bueno, voy a hallar la línea de la recta de C para ver que realmente pues si es tal cual lo que pues como les digo va a denotar el punto de trabajo. Entonces, esto me quedaría eh, utilizando estos valores y aplicándolo a mi ecuación, me quedaría ID igual a menos 0.001818 más 0.016364. Listo. Ingresándolo aquí a mi simulador, porque sí, se puede. Si yo lo defino eh, teniendo como variable independiente el voltaje en el nodo BD, si yo defino una función lineal con torno a esa variable, puedo graficar eh, líneas o elementos pues fuera o bueno, que nos corresponden al circuito como tal. Vol 0.001818 por el voltaje en el nodo BDD más 0.016364. Bueno, queda algo muy raro.
porque como vemos acá, eh, como que ni siquiera cruza por la línea del medio, que es la que en este momento estoy usando. Pero ¿qué pasa? Es que simplemente que el eje en el que está definido esta ecuación está diferente a este. Tenemos que igualar los ejes para que funcione correctamente. Entonces, vamos a ponerlo acá. 20. Esto tiene intervalos de 2 miliamperios y hasta -2. Listo, ya que tengo los... Ah, no, perdón, este no es. Esto hasta 28. Listo, ya con ambos ejes iguales, ya puedo mirar y comparar en qué punto me está cortando. Por ejemplo, siendo que yo estoy en este momento, no lo mostré acá, pero bueno, o sea, yo cuadré esto para que fuera de 10 miliamperios. Pues fíjense ustedes que siendo la de la mitad, la de 10.000 miliamperios, aquí es el punto de corte donde yo debería estar bien, o sea, debería estar viendo mi valor de BDS. Y efectivamente sí lo es, más o menos está en 3.46, 3.47 voltios. Y si vamos a la simulación y lo verificamos, van a ver que sí, así es. Fíjense ustedes, este valor, el valor en el nodo de drain, menos el valor en el nodo de source, da aproximadamente lo que estábamos esperando, 3.47, algo así. Y efectivamente, pues mi corriente va a estar en 10 miliamperios. Ahora, si yo aumentara el valor de mi corriente, efectivamente, por ejemplo, si quisiera aumentar más o menos a 13 miliamperios, pues sí o sí tengo que estar consciente que mi voltaje también se tiene que disminuir, ¿sí? Eso es porque, o sea, como les digo, si yo subo la corriente, recae más voltaje sobre mis resistencias y pues obviamente el voltaje en drain será menor, ¿sí? Tiene que ser menor porque solo contamos con 9 voltios, no podemos sacar de más. Y si la hacemos más pequeña, pues lo mismo. Voy a poder utilizar más voltaje, poner más voltaje en drain, ¿vale? Muchachos, hasta acá está claro, eh, pues lo importante es llegar a la ecuación y pues tener la curva. ¿Está claro lo que hemos hecho hasta el momento? Sí, señor. Listo. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Digamos, ¿esa recta de carga DC es aplicable para todas las configuraciones? ¿Qué creerías tú o algún compañero que se arriesgue a contestar? Pues yo creo que no. Pues eso depende de las resistencias, ¿no? Que se apliquen. El drenaje o... Claro, pues obviamente, si uno le cambia el valor de las resistencias, obviamente va a cambiar la pendiente y va a No, cambiar sí, pero me refiero a la ecuación, como de la recta de carga. Ok. ¿Qué consideran los compañeros? Pues yo considero que la ecuación que se dedujo en clase pues solo aplica si la configuración es la misma. Si cambiáramos la configuración del circuito de polarización del MOSFET, pues tendríamos que sacar una nueva ecuación para describir esa recta de carga. Bueno, hay una cosa, es que de pronto creo que se están combinando.
Configuración. Configuración es, por ejemplo, source común. Configuración es source degenerada, drain común, así. Otra cosa es el tipo de polarización. Fíjense que todas estas comparten el mismo tipo de polarización. La polarización estándar, con 4 resistencias. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí falta una, pero pues asumimos que es igual a cero, ¿no? Que el valor es igual a cero, pero sigue siendo el mismo esquema, 4 resistencias. Lo que sucede es que, pues bueno, fíjense que para esto yo no utilicé nada de la C. Y la única diferencia entre, por ejemplo, el source común y el drain común y esto es que es donde le ponemos la entrada de la C. Si no tenemos nada de eso, pues esta recta de carga es válida para todas las configuraciones que tengan polarización estándar. ¿Sí me hago entender? Obviamente, si por ejemplo tenemos una polarización que tenga una resistencia que una a drain con source, pues ahí ya no se vale, porque pues, ya este circuito no va a ser el mismo. Listo, profe, gracias. Pero claro, vale, pero claro, o sea, ya que en cada uno de estos se les pide, aquí se dice, se les pide que para todos los circuitos haya en la recta de carga DC, pues obvio, es la misma ecuación que utilizamos en source común, la misma ecuación que usamos en source degenerado, la misma ecuación que usamos en drain común y obviamente en gate común, ¿vale? Bueno, bueno muchachos, entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, esta recta de carga, a partir de esta recta de carga, pues denotamos, o bueno, sin hacer una simulación, podríamos saber cuál es el valor de corriente y de voltaje, ¿sí? Solamente si sabiendo el valor del BGS, que es con el que se trazan estas gráficas, podríamos, bueno, el BGS, sabiendo el valor de BGS, sabiendo el valor de las resistencias que hay, podríamos sacar el punto de carga, el punto en el que se cruzan estas rectas, que en el caso, pues en este caso estamos considerando la de la mitad, y pues entonces sería esta. Y fíjense que sí funciona. Ahora, hay otra recta, que es la recta de carga AC. Esta recta va a tener un uso muy distinto. Va a tener un uso bastante útil en cuanto nosotros queremos saber los límites de una señal o de cuánto nuestro amplificador puede amplificar una señal que se le aplique. Bueno, siendo que en este momento solo habíamos considerado el DC, pues tenemos que meterle el AC. Ahora, ya en el AC, pues vamos a saquémosle un pantallazo a nuestro circuito y vamos a considerar cómo quedaría. Bueno, esto ya, de hecho ya no lo necesitamos. Listo. Ujú. Listo. Entonces, bueno, en principio las fuentes, bueno, esto puede borrar acá, no. Ay, Dios. A ver si uno de estos lápices se pone blanco.
Tal vez. Hombre, pero blanco, blanco. Bueno, no importa. Hagámoslo así. Apagamos las fuentes en DC. Esto queda a tierra, ¿no? Segundo, revisamos que los condensadores, pues obviamente en esta parte, pues sí van a tener o sea, van a verse representados como cortocircuitos, ¿no? En el DC los consideramos como circuitos abiertos. Aquí son cortocircuitos. Listo, nos queda algo así. Ok, listo. Bueno, fíjense que estas dos resistencias quedan en paralelo, ¿no? Y estas también dos quedan en paralelo. Entonces, pues las reunimos y decimos que, bueno, nos queda algo así. Una fuente, una resistencia no más, que llamaremos RG, siendo que aquí arriba decimos que RG es el paralelo de RG1 con RG2. Esto va a quedar muy feo. RG1, RG2. Y hacemos el paralelo de estos dos, podemos ponerle RL'. Donde RL' sería el paralelo de RL con RD. Y nos quedaría un circuito así. RS. RL'. Listo. Ahora, esto es en AC. Entonces consideremos una cosa. El voltaje que hallaríamos entre acá y acá, pues sería el voltaje drain source en AC, ¿no? Y la corriente, siendo que este es el gate, siendo que este es el source y siendo que este es el drain, la corriente en pequeña señal la podríamos denominar como la corriente que ingresa al drain, ¿no? Esta de acá, corriente en pequeña señal, ¿sí? Ahora, tal cual como hicimos arriba, lo que necesitamos hacer es... Ay, perdón, me faltaron estos, listo. Así para trabajar más ordenado. Eh, Tal como hicimos arriba, lo que necesitamos hacer es hallar la relación entre ID en pequeña señal y PDS en pequeña señal, la cual es sencilla porque pues esto es un lazo, ¿no? O sea, miren, de lado a lado es 0 voltios. Vamos a ver. Eh, 0, 0 voltios es igual a RL, eh, RL multiplicado ID, RL primo, más BDS más RS por ID. Si despejamos ID, vamos a llegar a que será igual a menos BDS sobre RL más RL' más RS.
¿no? ¿Sí se entendió lo que hice acá? No hubo necesidad de sacar todo el modelo pi y todo eso. Simplemente hallé la relación entre la corriente y el voltaje en pequeña señal. Ahora, algunos podrían decirme, bueno, profe, esta es una ecuación lineal, no cabe duda, pero es una ecuación lineal que pasa por el origen, en el punto 0,0. No tiene sentido alguno porque no va a cruzar contra ninguna de las curvas que tenemos ahí. Tienen toda la razón. ¿Qué pasa? Nosotros, para la recta de carga C, aunque el título sea un poco engañoso, no solamente vamos a tener en cuenta la parte AC, sino también la parte DC. ¿Listo? Entonces, es importante que hagamos la suma. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo sería la vaina? No sé si se recuerdan esta nomenclatura. Cuando tenemos la como el principal en minúscula y el subíndice en mayúscula, significa que esta es la sumatoria de del DC más el AC. Esta es la superposición. Lo mismo con el voltaje. Necesitamos es saber cómo se relaciona la superposición de estas dos variables. Entonces, pues simplemente lo que podemos hacer, ya sabiendo, por ejemplo, que, o sea, nosotros siempre partimos de que, pues, no, tenemos que primero cuadrar la polarización y luego sí montarle encima la amplificación. Entonces, si cuadramos primero la amplificación, perdón, o lo que respecta a la polarización, pues obviamente nosotros, ya sabiendo esto, pues, o sea, ya sabiendo que son la suma de las dos, podemos decir que, pues, B de S y S ya lo tenemos, porque corresponden a nuestro punto de polarización. O sea, estas ya están definidas desde antes, porque nosotros siempre, o sea, la polarización es lo que montamos de primero. Luego le ponemos las entradas, las salidas, pues para aprovechar esa polarización y hacer una amplificación. Pero de hecho, esto ya está desde antes. Entonces, bueno, es sencillo. ¿Cómo relacionar estas dos cosas? Bueno, reemplazamos. Y D sería igual a I de Q, que es la del punto de polarización, más, o bueno, menos esto, menos BDS sobre RL prima más RS. Bueno, ¿qué pasa? Aquí tenemos la relación entre P, el voltaje en pequeña señal, y la corriente superpuesta. Pero necesitamos la relación entre el voltaje superpuesto y la corriente superpuesta. ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos reemplazando. Utilizamos esta ecuación. I D es igual a I de Q menos BDS menos BDSQ. Es decir, la pequeña señal es igual a la señal superpuesta menos el DC, ¿no? Y si hacemos un leve tratamiento de esto,
una pequeña carpintería, nos puede quedar de esta manera. Multiplicado por BDS más y fíjense que aunque se ve una ecuación más grande, esto obviamente es lineal. ¿Mm? Podría ser la pendiente. Y todo esto, la suma, también es solo un número, porque ya tenemos definido el punto de polarización. Tenemos BDS de Q y D en el punto Q. Y obviamente tenemos esto. Sería el intercepto con el eje Y. Y pues, esto se resume a una ecuación lineal, la cual nosotros vamos a denominar recta de carga AC. Una pregunta. ¿Esta recta se aplicaría a todas las configuraciones de amplificación o solo a source degenerado? Solo esta polarización, ¿no? Degenerado. Claro, exacto. Recta de carga para source degenerado. ¿Por qué? Porque el AC de las otras configuraciones es diferente a este. Por ejemplo, en el source común no vamos a tener una RS en el modelo NAC. Listo. Bueno, vamos a probarlo. Entonces, para el circuito que estoy utilizando de muestra, nuestra curva sería, bueno, tendría los siguientes valores: 0.00222 P, perdón, PDS más 0.01778, así con hartas decimales para que me sirva. Listo. Vamos a probarla. Entonces, menos 0.00 2222 multiplicado por el voltaje en el nodo B más 0.017778. Ok, no quedaron iguales. No quedó en la misma escala. Hagámosla igual. 14 milivoltios con intervalos de 1 milivoltio y hasta menos 1 milivoltio. Listo. Esto ya. Listo. Fíjense ustedes
obviamente pasa por el mismo punto de polarización, pero ya le vamos a dar, pues, qué significa esto, ¿vale? Bueno, vamos a extraer la información acá y vamos a usar otra parte. Vamos a analizarla. Pero no. Bueno, entonces, ¿cómo interpretar esta información? ¿Por qué la curva es distinta y qué implicaciones tiene? Bueno, ¿qué pasa? Con la azul ya habíamos definido el punto de polarización, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Consideremos una cosa, lo que les dije al comienzo. Si nosotros abrimos o cerramos menos la llave, vamos a causar un disturbio o un cambio en el flujo de agua. Lo mismo acá. Si nosotros cambiamos el valor de voltaje que le aplicamos en el gate, influimos cambios en lo que es la corriente, ¿vale? Y esto es lo que se ve acá. Esto creo que es, ya. ¿Qué va a pasar? Es básicamente como si nuestro punto se moviera de un lado al otro, ¿sí? Siendo que nuestro punto está acá en el medio. El hecho de ponerle una C va a hacer que nuestro punto se mueva de un lado al otro. Básicamente como si se moviera sobre esta línea roja. Eso es lo que eso es lo que determina la recta de carga, de dónde a dónde se mueve nuestro punto. Por ejemplo, miremoslo así. Bueno, un segundo. A ver, ¿cuánto es la amplificación de este? Bueno, probémoslo acá. ¿Cuánto es la amplificación de este? Miércoles, ¿qué pasó? ¿Por qué se está demorando tanto? Mm, ups. Movimiento. No tiene sentido porque se está demorando tanto. Ah, entrada de 50 milivoltios, salida de 300. Está amplificando 6 veces. Fijémonos en una cosa. Si nuestro punto BDS era este de acá, prácticamente en 3.5, y tenemos una alteración de 0.3, perdón, de, sí, ¿no?
Es 0.3 voltios. Ah, bueno, es que aquí estoy midiendo solo el voltaje en VD. Bueno, básicamente lo que está pasando es que nuestro punto de polarización se mueve de un lado al otro y está cambiando según pues el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, si midiéramos el voltaje, por ejemplo, la diferencia de voltaje VD, vamos a ver que en el punto más, este sería el punto más bajo, BD sería aproximadamente de 2.1 voltios más o menos. Y en el de más arriba sería de 4.6 voltios. Miremoslo a ver. Midamos el BDS. Eso. Fijémonos que, wow, diferencia entre BDS. Ok, no llega hasta ese punto. Esperen un momento. La corriente tiene que ser de 13. Ah, ok. Eh, es que lo que pasa es que creo que cuadré. eh, no arreglé el problema. Disculpen, muchachos. Es que esta simulación la tenía con otros valores y seguramente la calculé. O sea, no la arreglé. Y pues tenía una simulación que cambiaba más, ¿sí? Entre estos, entre este y este valor, ¿sí? Ah, discúlpenme, realmente discúlpenme, pero se me pasó. Y traté de arreglarlo rápido y no me funcionó. Pero la cosa es básicamente esta. El punto de polarización se mueve entre este valor y este valor, ¿sí? Eso es lo que hace. Lo que hace es moverse de un lado al otro y mientras que lo haga en región de saturación, no tenemos ningún problema. ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos mucho más grande este valor, por ejemplo, de 500 milivoltios, vamos a ver qué pasa. Fíjense que aunque amplifica para abajo, hacia arriba se empieza a recortar. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, es básicamente que, pongámoslo de esta manera, si no, no, acá. Si nuestra, uh, si esto no estuviera restringido por la línea de arriba verde y la línea de abajo verde, sino por unas líneas más arriba, fíjense que en un momento, eh, en cualquier momento podemos estar saliendo de zona de saturación, porque pues simplemente si nuestra amplificación sigue la línea roja, pues si tiene márgenes más amplios, por ejemplo, digamos algo así, pues en algún momento vamos a estar saliendo de esta zona que denominamos como la zona de saturación. Y podemos estar entrando a triod, ¿vale? Justamente porque ya no se cumplen las inecuaciones que les dije al comienzo. BDS mayor que BGS menos BT.
y D mayor a cero. ¿Sí? Ya cuando esto no se cumple, pues podemos verlo utilizando esta ecuación que en algún momento, si hacemos tan grande nuestra amplificación, si hacemos crecer tanto la corriente, vamos a estar en un momento saliéndonos de la región de saturación y pues en ese momento ya no es válido o vamos a tener este tipo de recortes. Este es un recorte, este recorte suave nos indica que es más, o sea, que la corriente no se cortó de golpe, por tanto, pues esta debe ser la de región de triodo. Y si, por ejemplo, lo seguimos haciendo más grande, fíjense que ya vamos a tener un recorte por ambos lados, tanto por arriba como por abajo. La de abajo, pues obviamente va a corresponder a lo que es eh, región de corte. Y la de arriba va a obedecer a lo que es región de trío. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación de esta línea de carga? Decirnos hasta qué momento nosotros podemos seguir amplificando, qué grande puede ser nuestro voltaje de entrada, de tal manera que en ningún momento lleguemos a estar saliendo o, bueno, lleguemos a estar acá como tan apretados, por decirlo así. ¿Vale? Bueno, muchachos, preguntas, dudas. Ninguna. Claro. Profe, la recta amarilla es la relación de con el K medios. O no, bueno, acá. Ajá, sí, señor. No, es unas rectas que usé para denotar en qué momento ya no era, Okay. ya no salíamos de zona de saturación. No, eso no tiene como una ecuación clara. Simplemente es cuando ya no se cumple esto, ¿vale? Eso fue más al ojo que nada. ¿Algún otro punto, muchachos? ¿No? Bueno, supongo que no. Quedó todo entendido. Es algo que tienen que hacer en sus talleres. De pronto no lo implementen o no lo usen tanto, pero es un recurso útil. Si ustedes ya tienen las ecuaciones, es muy sencillo graficar lo que necesitan y pues simplemente ponerlo, o sea, simplemente ponerlo y comprobar. Entonces, eso no tiene ningún misterio. Por ejemplo, si se ponen a ver las ecuaciones, podrían darse cuenta que, por ejemplo, eh, entre más parada está esta ecuación, o bueno, pongámoslo así. Aquí está la ecuación, miremosla acá. Entre más grandes sean los valores de RS y, bueno, en general estos valores, obviamente más pequeño sería esta relación, ¿no? Entonces, pues, entre más pequeño sea esto, más, ah, como más, menos inclinación va a tener, menos pendiente esta recta. Y pues, ¿qué es lo ideal realmente? Que pequeños cambios de voltaje influyeran grandes cambios de corriente. Entonces, aquí uno se da cuenta que
Bueno, es que es como una balanza. Para amplificar cosas grandes necesitamos corrientes grandes. Pero si estas resistencias se vuelven muy pequeñas, esta línea va a estar como muy parada, muy pendiente. Entonces tendríamos cambios muy grandes de corriente con respecto a cambios de voltaje de, de voltaje de gate source, ¿sí? Entonces, pues también nos sirve como un indicador para saber qué tanto será susceptible mi señal, o bueno, qué tanto mi amplificación puede hacer que salga o no salga eh, mi punto de polarización de la zona de saturación, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tenemos una señal más parada de esta manera, pues vamos a ver que los cambios tan altos de corrientes van a hacer que en algún momento esto se nos pueda salir eh, a región de corte. O si la tenemos muy achatada, con muy poquita pendiente, puede que sea más sensible a salirse por esta parte. Entonces, como que ningún extremo es bueno, por decirlo así. Y pues importante para sus diseños, fíjense que esto depende mucho del voltaje de drain que ustedes le den. Si nuestro punto Q estuviera más cercano a esta parte, pues fíjense que que estos mismos valores de resistencia RS y RD harían que en algún momento no saliéramos región de región de saturación, ¿vale? Casi siempre es el error que se comete, poner un BDS muy pequeño y no cumplir esta ecuación, la de BDS mayor o igual a BGS menos beta, ¿vale? Bueno, muchachos, eso era lo que tenía para contarles, para que vayan mirando. Les queda como tarea pues mirar cuáles serían las ecuaciones de recta de carga AC para las otras configuraciones. No es tan complicado, de pronto la más complicada es la de gate común, pero pues bueno, eh, hagan sus intentos y luego miro, dependiendo de eso, pues miro, ok, se acercó bastante. Eh, luego puedo mirar cómo les ayudo en esa parte, ¿vale? Pero los demás salen sencillos, no se preocupen por eso. Y pues lo importante es tener las ecuaciones. Ya con las ecuaciones ya lo pueden implementar de una manera mucho más sencilla. Bueno, muchachos, ¿seguros? ¿No hay más dudas? ¿Todo claro? Por mi parte, todo claro, profe. Vale. Listo, muchachos. Pues bueno, todo claro, todo bien, todo bien. Listo. Entonces, eso era todo lo que tenía que contarles. Recuerden, la próxima semana no tenemos clase, tanto porque es festivo como porque vamos a, según el sondeo que hicimos, a continuar de manera más lenta. Entonces, pues, nos veríamos en 2 semanas. Ojalá, por favor, pónganse la tarea, si tienen el tiempo, hagan los deberes por ejemplo, de meterle mano a los amplificadores. Si no saben, me preguntan, por favor. Sí, yo contesto. Ya saben los canales por los cuales contesto. Hay clase el miércoles y también quieren meterle mano hoy y mañana y el miércoles resolver dudas, lo pueden hacer. Y bueno, muchachos, si no, en 2 semanas nos veríamos, ¿vale? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Bueno.
Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, muchachos, cuídense pues. Nos vemos.